Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto de Ipiljipatsala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru de New Delhi. En esta universidad imparto asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura española medieval o literatura española del siglo XX y contemporánea, al igual que Historia de España del siglo XX y diferentes asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 35, que es el último de los módulos del paper 15, que trata sobre la historia y la cultura de Hispanoamérica y que es un repaso a la sociedad y la cultura hispanoamericana. Es el repaso 5 de este paper. En este módulo, como hemos dicho, vamos a hacer un repaso de los últimos 5 módulos que hemos dedicado a la sociedad y cultura de los países hispanoamericanos. Comenzaremos haciendo un breve repaso a las grandes capitales del continente y hablaremos de algunas de las fiestas y tradiciones populares más importantes, tomando como ejemplo el Día de los Muertos en Mesoamérica y el Carnaval, con el Carnaval de Oruro y el Carnaval del Día de los Blancos y de los Negros en Colombia. También vamos a hablar de la gastronomía de algunos de los países de Hispanoamérica, al igual que del arte y algunos artistas del continente americano, terminando por hacer un repaso a los géneros musicales y diferentes ritmos de algunos países hispanoamericanos. Con esto, entonces, vamos a empezar por el primero de los puntos de este módulo, que se titula Las grandes capitales hispanoamericanas. Vamos a hacer en este apartado una aproximación a las grandes capitales de Norteamérica, Centroamérica y el sur de América. Hemos seguido, como siempre, el criterio de tener en cuenta los países hispanohablantes y vamos a hablar de las capitales más pobladas de algunos de los países de Hispanoamérica. Comenzaremos por Ciudad de México. La Ciudad de México está situada en el mismo lugar que la capital original del Imperio Azteca, Tenochtitlán, fundada a principios del siglo XIV por los mexicas. Cuando Hernán Cortés emprendió la conquista de México, la ciudad fue asaltada por los españoles y desde entonces se situó la capital del virreinato de Nueva España allí. La ciudad está dividida en varios barrios y ofrece numerosas actividades y una gran agenda cultural. Coyoacán es uno de los barrios más famosos y de los más antiguos. Tiene un aire bohemio y cultural, lleno de centros culturales, teatros, cafés, etc. Seguimos con Ciudad de Panamá. Después de la independencia, Panamá pasó por varios estados. Fue la capital del estado de Castilla del Oro, después de su unión con la Gran Colombia, y comenzó poco a poco a fortalecerse económicamente y a principios del siglo XX se separó de Colombia y fue mejorando progresivamente hasta llegar a ser uno de los centros financieros más seguros y poderosos de Latinoamérica. Continuamos con Ciudad de Guatemala. A mitad del siglo XX se dio un gran desarrollo urbanístico en la ciudad y se construyeron nueva industria junto a nuevos centros deportivos y culturales. En cuanto a la ciudad actual, Ciudad de Guatemala en el año 2012 contaba con una población de unos 2.200.000 personas y se divide entre el centro histórico de la ciudad con la Plaza de la Constitución, donde se encuentra el Museo del Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y el Portal del Comercio. Otros puntos interesantes cercanos son la antigua ciudad maya de Camilnalchuyú, que tiene unos 2.000 años de antigüedad y está en la parte más antigua de la ciudad. Parques, lagos y museos están repartidos por toda la ciudad de Guatemala, repleta de zonas verdes y lugares agradables para pasear. Seguimos con Buenos Aires. Hasta la fecha de 1776 y las reformas borbónicas que nombraron el nuevo virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires no empezaría a florecer como potencia económica y política, y en 1880 fue nombrada capital de la República Argentina. Hoy en día la ciudad es una ciudad autónoma,
lo que quiere decir que es gobernada por un jefe de gobierno elegido por votación popular. Buenos Aires es una de las ciudades más eclécticas y cosmopolitas de Hispanoamérica y está situada en el margen del Río de la Plata y el Riachuelo al sur. Ha mantenido un gran desarrollo de infraestructuras y cultura, y cuenta con numerosos sitios históricos que se agrupan principalmente en los barrios de Montserrat, San Telmo y el Casco Histórico. La Plaza Mayor, la Casa Rosada, el Cabildo, la Catedral Metropolitana, etc., son un ejemplo del pasado colonial de la ciudad. El Teatro Colón, restaurado por el gobierno, es otro de los puntos a visitar de la ciudad. Tampoco se puede perder echar un vistazo y participar de la vida nocturna de la ciudad, en los barrios de Palermo y en la plaza de Julio Cortázar, con sus numerosos bares y diversidad gastronómica. Y ahora pasamos a Lima. Situada en la costa central del país a mediados del siglo XX, la demografía del país dio un cambio a causa de las migraciones desde el campo a la ciudad, y los nuevos barrios que se establecieron se componían principalmente de habitantes de origen indígena. Hoy en día, sin embargo, la expansión urbanística se basa en los barrios periféricos de la ciudad y no ya en las migraciones. La ciudad, también conocida como la Perla del Pacífico, es uno de los centros financieros más importantes de Latinoamérica y compone 2/3 de la actividad industrial del Perú. Y con esto pasamos a Bogotá. Hoy en día la capital de Bogotá cuenta con una población de unos 7.880.000 habitantes y es una de las ciudades más florecientes y de mayor crecimiento de América del Sur. Moderna y multicultural, Bogotá ofrece una gran cantidad de entretenimiento y atractivos turísticos, como por ejemplo la Plaza de Bolívar, uno de los ejes principales de la historia de la ciudad desde su fundación. Con esto terminamos la parte de las grandes capitales de Hispanoamérica y pasamos a hablar de otro de los puntos de repaso de nuestro módulo, que trata sobre las fiestas tradicionales de Hispanoamérica. Y vamos a comenzar con el Día de los Muertos. La fiesta del Día de los Muertos es una celebración mexicana que honra a los muertos cada 2 de noviembre. Es una de las fiestas mexicanas más importantes y está considerada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Esta festividad ya se celebraba mucho antes de la llegada de los españoles y aunque se adaptó al cristianismo solapándose con la fiesta cristiana del Día de Todos los Santos, sigue manteniendo sus raíces indígenas. En la actualidad se celebra los últimos días de octubre, culminando el día en el que también se acostumbra a honrar a los muertos visitándolos en el cementerio, y el 2 de noviembre, día en que la fiesta llega a su culmen. Sin embargo, la celebración no perdió su carácter original, ligado a antiguas tradiciones y cultos religiosos. Las culturas indígenas en el área de México tenían muy presente el concepto de la muerte, presente en su religión y cultura. Rodríguez, Hermida y Huesca nos cuentan que en las religiones prehispánicas y politeístas, con más de un dios, el viaje al inframundo constaba de varias etapas, comenzando por el mismo acto de la muerte, en un viaje de 4 días que llevaba al difunto ante Mictlán, el reino de los muertos, el infierno para los cristianos. Cuando llegaron los españoles y comenzaron la evangelización, se produjo una fusión entre las enseñanzas católicas y las antiguas tradiciones religiosas nativas, que dio como resultado que la fiesta en honor a los muertos, celebrada según el calendario azteca en el mes de agosto, se trasladara de fecha para que coincidiera con la fiesta cristiana del Día de Todos los Santos. En la actualidad, pues, la fiesta se celebra el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre, y cada estado añade elementos diferentes a la celebración, dándole un toque distintivo a cada lugar. La creencia popular es que las almas de los difuntos tienen permiso para visitar a sus familiares estos días, y por esta razón se construye un altar al santo predilecto, y en dicho altar se colocan todo tipo de objetos que representan la ofrenda a los difuntos. Los altares están conformados por diferentes niveles, que pueden variar desde 2 hasta 7.
Estos niveles representan los diferentes pasos que da el alma del difunto que tiene que atravesar para llegar al cielo, que pueden ser altares de 2 niveles, como hemos dicho, el cielo frente al infierno, o de 3 niveles, cielo, purgatorio o infierno. Ahora vamos a pasar a hablar brevemente del carnaval. El carnaval es una fiesta religiosa cristiana que, según la tradición, se celebra antes de la entrada de la Cuaresma cristiana. Esta se inicia 40 días antes de la Semana Santa, en los que no se puede comer carne ni pescado, y es como un tiempo dedicado al recogimiento, la meditación y la reflexión para los cristianos. Vamos a hablar ahora del Carnaval de Oruro en Bolivia, como ejemplo de la fiesta del carnaval. La fiesta del Carnaval de Oruro en Bolivia es una de las más grandes expresiones folclóricas de este país, una celebración que hunde sus raíces en la herencia cultural andina de Bolivia. Fue declarada en el 2001 como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. El pueblo Uru, en Oruro, albergaba numerosas deidades andinas, representadas por animales en 4 cerros o pequeñas montañas: el sapo, el lagarto, la víbora y el cóndor. Después de la llegada de los españoles y la evangelización de los indígenas por los frailes agustinos, el sincretismo religioso tuvo que amoldarse a la religión cristiana, monoteísta, de un solo Dios, y los diferentes dioses a los que adoraban se integraron en el cristianismo, de manera que Huari, uno de los dioses, pasó a ostentar el papel de diablo, y a su vez la Pachamama pasó a ser la Virgen del Socavón. Hoy en día la fiesta dura 6 días y está compuesta de varias comparsas y bailes tradicionales. Los antiguos dioses andinos se ocultan tras las máscaras de santos, diablos y vírgenes cristianas, pero está claro que la fiesta hunde sus raíces en el folclore precolombino. La ceremonia comienza con un desfile de unas 20 horas sin interrupción y en ella se baila, entre otras, la diablada, la más espectacular en cuanto a vestidos y baile. Y con esto pasamos a hablar también brevemente sobre el carnaval de negros y blancos en Colombia, otro ejemplo del carnaval hispanoamericano. El carnaval de negros y blancos es el carnaval más importante del sur de Colombia y también fue nombrado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2009. Esta fiesta también tiene raíces indígenas andinas y se celebra en la ciudad de San Juan de Pasto, en el suroeste de Colombia. Se realiza los últimos días de diciembre y los primeros de febrero, y las celebraciones duran unos 10 días, aunque los principales son los días de enero, en los que se celebra el Día de los Blancos y el Día de los Negros. También es célebre el día del desfile de los colectivos coreográficos. Esta es una fiesta reflejo de la fusión de culturas que se estableció después de la llegada de los españoles a este territorio y que muestra elementos andinos, así como españoles y africanos, siendo un cruce de caminos entre. Con el paso del tiempo se fueron agregando elementos festivos a la celebración, convirtiéndose en una de las principales fiestas del carnaval colombiano, con música, bailes, disfraces y grandes carrozas con representaciones escultóricas. Con esto terminamos la parte de repaso de las fiestas tradicionales y vamos a pasar a hablar de otro de los puntos de nuestro módulo, que hemos llamado la gastronomía en Hispanoamérica. Al igual que en el arte, la música y las tradiciones o cultura popular, en Hispanoamérica, hoy en día, la gastronomía se destaca por su gran mixtura y su herencia multicultural. Se dice que la gastronomía es espejo de las costumbres y tradiciones de una cultura, y esto también es así en los países de Latinoamérica. Cada ingrediente de cada plato habla y cuenta una historia sobre el carácter de un territorio. En Hispanoamérica, la fusión y la mezcla es lo que define a su gastronomía. Las culturas indígenas, europeas, africanas e incluso asiáticas dan lugar a platos llenos de sabores, colores y texturas diferentes. Cabe destacar también la gastronomía costera de América del Sur, donde los mariscos son los principales productos de origen marino. El área costera se sitúa en la región tropical sudamericana y uno de los platos estrella para los que se emplea el marisco es el famoso ceviche, que veremos en la sección del Perú.
En América Central, el plátano frito es otro de sus puntos fuertes. El ingrediente estrella en este territorio es el maíz, conocido como choclo en algunos países sudamericanos. Su consumo en Centroamérica se remonta ya a la época de los aztecas y los mayas, hace aproximadamente 10.000 años. Suele tomarse acompañado o solo, como en el caso de las pupusas típicas del Salvador, que son unas tortillas similares a las mexicanas, pero algo más gruesas. Y con esto vamos a dar por finalizado el repaso a la gastronomía hispanoamericana y vamos a dar paso al repaso del arte en Hispanoamérica. México fue el primer país latinoamericano que formó su propia academia artística, con la Real Academia de San Carlos en 1785, impulsada por los artistas novohispanos que solicitaron al rey de España su creación. En 1791 se comenzaron a impartir las clases de la Academia, especializada en arquitectura, pintura y escultura para todo el virreinato de la Nueva España. Los artistas novohispanos pertenecían al movimiento barroco y resaltan por la creación de formas expresivas y realistas, con gran aceptación entre la sociedad, culturas talladas y policromadas, expresividad, contraste entre colores, la arquitectura recargada y muy decorada al estilo europeo. En la actualidad, la identidad del arte latinoamericano se ha consolidado como un arte sincrético que bebe de las raíces prehispánicas que siempre han estado presentes desde antes de la llegada de los españoles y que se mezcla con raíces europeas y africanas, produciendo sus propios valores estéticos y proyectando los problemas del mundo latinoamericano con una perspectiva única y propia. Ya durante la época colonial, el arte en el continente ya se empezó a mezclar. Se puede definir como la mezcla del arte precolombino propio de las culturas indígenas americanas y de los colonos europeos que conquistaron el territorio y se instalaron allí. Un tipo de arte propio de esta época es el llamado arte indocristiano. Se piensa que, al no conocer los frailes españoles suficientemente la iconografía precolombina, los nativos podían utilizar elementos religiosos indígenas en decoraciones escultóricas o en la arquitectura de templos, sin que los españoles lo notaran o se dieran cuenta del significado que aquellos símbolos podían transmitir. Alguna de la simbología que se puede encontrar en este tipo de obras están labrados en los muros de las obras y uno puede encontrar águilas que representan al sol y al dios Huitzilopochtli, que a veces aparece junto a un nogal y corazones que a su vez representan la fundación de la ciudad de Tenochtitlán, o otros símbolos como lagartijas, serpientes, felinos, ídolos o figuras prehispánicas, entre otros. Sin embargo, un arte más individualista destaca en el periodo poscolonial, en el que la época del descubrimiento y la conquista es plasmado habitualmente en obras pictóricas, al igual que representaciones locales, sociales y políticas. Coetáneo al impresionismo, en Hispanoamérica hubo un movimiento que podría denominarse como indianismo, que tuvo mayor presencia en Lima y México. El indianismo es el conjunto de ideas y el movimiento que se centra en la exaltación de todo lo que tiene que ver con los grupos indígenas. Este movimiento también se reflejó en la escultura, que se centra en la exaltación de los grandes héroes históricos de cada territorio o país, recientemente formados después de las guerras de independencia. Por su parte, el arte del siglo XX y XXI recorre diferentes movimientos artísticos que también se vivieron en Europa, como el romanticismo, realismo, naturalismo, surrealismo, expresionismo, indigenismo y muralismo. Al mismo tiempo, el arte va adquiriendo tintes más heterogéneos e individualistas conforme avanza hacia el siglo XXI. El arte se vio muy influenciado por la política y por los movimientos sociales del momento, como se puede apreciar gracias al movimiento del muralismo, que plasma las revueltas político-sociales de la época.
De este grupo podríamos mencionar a Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros o Frida Kahlo, en una línea figurativa y didáctica que difunde una aseveración cultural nacionalista y unas manifestaciones políticas revolucionarias. Con esto terminamos la parte de repaso del arte en Hispanoamérica y vamos a empezar el repaso de una manera breve sobre la música y el baile en Hispanoamérica. Al igual que ocurre con el arte latinoamericano, la música en América es una fusión de culturas debido a las invasiones que sufrió el continente desde finales del siglo XV. En los ritmos americanos convergen las culturas precolombinas, la cultura española y también culturas africanas. Asimismo, estas culturas ya estaban embebidas de otras culturas, como por ejemplo la española, que portaba la herencia de la influencia árabe del norte de África, al igual que ritmos gitanos, judíos y cristianos. La música española fue transmitida por los colonizadores a los nativos durante la colonización, al comenzar los procesos de evangelización y la enseñanza de la cultura española. Esta, además de los elementos que hemos citado anteriormente, también se nutría de la música medieval, con gran tradición trovadoresca. La lírica popular y tradicional se transmitía normalmente a través de trovadores y juglares, que cantaban los cantares de gesta, poemas o romances, acompañados de música en celebraciones populares. Estas características pervivieron y se fusionaron con la música indígena hispanoamericana, y se puede apreciar en la composición de sus letras, como en los boleros, vallenatos o en los corridos. Fue Estados Unidos donde se empezó a usar el término música latinoamericana para denominar a los ritmos típicos de América Latina, como el merengue, bachata, salsa, rumba, reguetón, rumba, bolero, ranchera o el tango. Es una música unida por las lenguas española y brasileña, que es el denominador común de todos los ritmos englobados bajo este nombre. Con esto damos por finalizado el repaso sobre la música hispanoamericana y también de esta manera finalizamos el módulo 35, que es el último de los módulos del paper sobre la historia y la cultura de Hispanoamérica. Muchas gracias por habernos escuchado.